Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al siguiente video. Ahora vamos a tratar el circuito rectificador de onda completo. Como en el anterior video, primero vamos a deducir el funcionamiento, formas de onda y las fórmulas que derivan o que se derivan de este circuito. No olviden suscribirse a nuestro canal de Les Ingenieurs para seguir viendo tutoriales como este. Vamos a comenzar. Primero hay que describir a grandes rasgos cuál es el funcionamiento del circuito. Para describir el funcionamiento del circuito, recordamos el funcionamiento, ¿no? Durante el ciclo positivo, vamos a ponerlo aquí, durante el ciclo positivo de la señal, ¿qué pasa en el circuito? Durante el ciclo positivo, como la corriente transita en este sentido, encuentra a D1 en directa, a D2 en inversa, y entonces el circuito que muestra la señal durante el ciclo positivo, en este ciclo, es un diodo cerrado y la resistencia de carga que recibe toda la tensión. Como este diodo se encuentra abierto debido a que está bloqueado, lo encuentra en inversa, no pasa ninguna corriente en este sentido. Por lo tanto, podemos desdibujar esta parte y ver que toda la señal del ciclo positivo aparecerá en la resistencia de carga. Toda la señal positiva queda rectificada. Entonces, durante el ciclo positivo, D1 conduce y la señal aparece en la resistencia, o la señal pasa a la resistencia, vamos a ponerlo así, a la resistencia de carga. Ahora, ¿qué pasa durante el ciclo negativo? Vamos a ver, durante este periodo, el funcionamiento que ve el circuito es lo siguiente. Vamos a borrar esta parte, la forma de onda de la salida la dejamos ahí. Durante el ciclo negativo es D2 quien conduce. D1 ahora se encuentra abierto, debido a que la corriente lo va a encontrar bloqueado. Sin embargo, D2 está completamente cerrado. Como D1 está abierto, no hay razón por la cual poner esto. Este es el ciclo negativo, que es el que está circulando. El ciclo negativo pasa. Y debido a esta polaridad de la corriente, vean, la corriente transita exactamente en el mismo sentido que en el ciclo positivo, es decir, no cambian los sentidos. Por lo tanto, la polaridad en la caída de voltaje en la resistencia se va a dar así, más con menos, porque todas mis tensiones las mido sobre tierra. De tal manera que este ciclo no aparecería negativamente, sino aparecería al revés, de acuerdo a la polaridad con la cual yo voy a estar midiendo mi circuito. De tal manera que el ciclo negativo aparecerá rectificado en el periodo de arriba, en la parte positiva. Entonces, durante el ciclo negativo, D2 conduce y la señal va a pasar o pasa positivamente, ¿sí? Pasa con la polaridad correcta, pasa rectificada en el ciclo positivo a la resistencia, ¿no? Pasa a RL, lo voy a poner nada más así. Entonces lo que veríamos sería esta forma de onda en la resistencia de carga. Ahora sí, vamos a pasar a eso. Nuestras deducciones de formas de onda. Para las formas de onda básicas necesitamos aquí tener un plano diverso. Vamos a ver aquí 1, 2, 3 y 4 señales que voy a poder ver. Lo que vemos aquí va a ser vamos a poner aquí los distintos periodos más o menos, para que nos salga lo más preciso posible. Ya sabemos que aquí el periodo es pi, 2pi radianes y aquí vendría siendo vendría siendo acá son 2pi y acá viene siendo otra vez, se repite la señal. Entonces, vamos a ver. La señal del voltaje de entrada, que es el de la fuente, la señal es senoidal, por lo tanto, recorre de esta manera los puntos. Ahora, durante el ciclo positivo, esta va a ser la señal de la resistencia de carga, ¿sí? Vamos a ponerle voltaje de salida, que aparece en la resistencia de carga, la señal del osciloscopio. Ya vimos que durante el primer ciclo rectifica esta señal, durante el ciclo negativo la vuelve a rectificar, durante el ciclo positivo rectifica y así se va indefinidamente. Entonces esta es la señal que tenemos en la resistencia de carga. Para los diodos nada más tengo que ver cuándo conducen. Por ejemplo, la tensión en el diodo D1 y la tensión en el diodo D2 depende de en qué ciclos conduce. Cuando conduce exactamente igual que en el circuito anterior, su voltaje es limitante a 0.
Cuando no conduce es el voltaje de la fuente. Entonces vamos a ver. V de 1, que vendría siendo el voltaje en el diodo, durante el ciclo positivo conduce, por lo tanto será 0. Cuando está abierto es cuando aparece el ciclo negativo. Y en ese instante aparecería la tensión negativa sobre él. De nuevo, cuando está ciclo positivo, regresa a 0 y en el ciclo negativo conduce. O mejor dicho, muestra la señal del voltaje de entrada. Cosa contraria a lo que existe en el diodo de 2. Durante el ciclo positivo no conduce, entonces ahí es donde muestra la señal. Ciclo negativo conduce, su voltaje es 0. Ciclo positivo vuelve a estar abierto, mostrar el voltaje de la fuente. Y ciclo, en este caso de nuevo negativo, conduce. Y tendríamos, estas son las señales aparentes del circuito. Ahora, ya que tenemos las señales de voltaje, me falta deducir finalmente las fórmulas. Y en las fórmulas tenemos lo siguiente. Lo primero y más importante es deducir la fórmula del voltaje de salida, que viene siendo el voltaje de salida, pero va a ser en este caso voltaje pico de salida. Voltaje pico de salida viene siendo igual, como lo vimos, es el voltaje pico de entrada. Y como en cada ciclo conduce un solo diodo, hay que restarle esa pequeña caída de voltaje del diodo. Después, el voltaje en promedio, o el voltaje CD de salida, para el circuito es el siguiente. Vamos a deducirlo. Sabemos que el voltaje en CD lo podemos calcular con el periodo, el inverso del periodo, el número de repeticiones, de la señal de 0 a t, del voltaje que se está aplicando al circuito. Como el voltaje de entrada es una señal senoidal, y recordamos que nuestra señal en la resistencia va a ser esta, aquí sabemos que es pi, aquí 2pi, de este lado es V pico. Yo quiero integrar esta parte de la sección para saber cuánto voltaje promedio aprovechado existe. Entonces aplico la definición del valor promedio, de un valor promedio. Entonces lo hacemos. Sería el inverso del periodo, que es de dónde a dónde existe mi señal, cuál es el periodo de la señal. Como en el anterior circuito era 2pi, porque la señal venía así, y hasta acá terminaba. En este momento, en este circuito, la señal no termina en 2pi, termina en pi. Entonces pongo ese periodo. De 0 a, hacia donde quiero integrar, de 0 a pi, entonces voy a poner aquí otra vez pi. Y la señal senoidal vendría siendo Vp seno de teta diferencial teta. Aplicando que el voltaje pico es una constante, sale, y ya nada más tengo seno de teta diferencial teta. De tal manera que puedo integrar el seno, la integral del seno es el menos coseno de teta, evaluando los límites de 0 a pi. De lo cual me queda lo siguiente: voltaje pico sobre pi. Primero el límite superior, que vendría siendo menos el coseno de pi, menos, porque es menos el límite inferior, lo cual me da menos por menos, más coseno de 0. Y lo podemos deducir ahora sí. En este caso vendría siendo Vp sobre pi, y en este caso vendría siendo menos coseno de pi más coseno de pi. El menos coseno de pi es menos 1, esto me quedaría más 1, y acá tengo otro más 1. 1 más 1 me da 2. Y la fórmula para el voltaje en CD me queda así: 2 veces el voltaje pico sobre pi. Y esta vendría siendo la deducción de la fórmula reducida: 2 veces el voltaje pico sobre pi. Y suena muy lógico porque en el circuito anterior era solamente Vp sobre pi. Ahora es 2 veces porque por cada 2pi periodos tengo 2 señales igualitas, repetidas. Entonces suena muy lógico hacer de esta forma la evaluación de la relación de la fórmula. Luego, la frecuencia de salida va a ser igual a, por cada ciclo de una señal senoidal, acá tengo las dos señales, por lo tanto, si sabemos que una señal senoidal la tenemos así, y acá tengo el ciclo desde aquí hasta acá. Es un ciclo de periodo. Sin embargo, en la salida tengo el doble de ciclos por cada señal senoidal, por lo tanto va a ser el doble de veces de la frecuencia de entrada.
Y de esta manera tenemos las fórmulas más importantes del circuito.